Dios les bendiga, hermanos. En la mañana de hoy vamos a estar considerando el Evangelio de Juan, el capítulo 12, ya a la altura del versículo 17 al versículo 26. Así que le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Esta iglesia acostumbra a leer la Nueva Biblia de las Américas. Sin embargo, si usted tiene una versión diferente, usted puede seguirnos con su mirada. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 17 en adelante, dice así: Y así la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra rompe el alma en dos y nos redarguye de todo pecado. Padre, te pedimos que tu palabra este día nos edifique y nos haga comprender estas profundidades de tu palabra, comprender el propósito de nuestras vidas, conocer por qué estamos vivos, por qué vivimos en esta tierra y qué va a ser de nosotros más allá de la eternidad, más allá de la muerte. Padre, abre nuestro entendimiento y Espíritu Santo, redargúyenos y guíanos, Señor. Paséate en medio de esta iglesia y que todos puedan llegar al arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que a pesar de mis imperfecciones, Señor, tú seas edificando a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta mañana vamos a considerar 4 puntos. Primeramente, vamos a ver en los versículos del 17 al 19 que los fariseos siempre pierden. Recuerde esto, los fariseos siempre pierden. Como punto número 2, y aquí permítanme utilizar un doble título, tengo la integración de los gentiles. Ese sería el título, digamos, más académico. Pero no pude resistir en interpretar estos versículos del 20 al 22 y tener un título diferente que sería un glorioso revoltijo. Así que usted elija cuál título se recuerda mejor de estos versículos, pero como punto número 2 del 20 al 22 tenemos la integración de los gentiles o un glorioso revoltijo. El punto número 3 será: el que no muera al mundo no vive para Cristo. Y por último, tenemos el 4 punto como las 2 grandes promesas. Ahora, hermanos, para tener un poco de contexto de lo que estaba pasando hasta ahora, ha pasado unos días de que Jesús había resucitado a Lázaro entre los muertos. Lázaro había muerto, había permanecido 4 días en el sepulcro. Y Jesús, con el poder de su palabra, como creó el universo, que lo leía temprano la hermana Adriana, asimismo llamó a Lázaro
y Lázaro salió del sepulcro. Sin embargo, más adelante Jesús se retira a otra población para evitar que sea asesinado. Y luego regresa con toda la intención de cumplir con el propósito que él había venido a esta tierra, y era morir por los pecadores. Luego vimos la semana pasada una entrada triunfal de Jesús, del rey de Israel, en un burrito. Nadie se esperaba, como decía el hermano Melvin, que el rey iba a entrar en un burro. Todos esperaban que iba a entrar en un caballo, probablemente blanco, como nosotros nos imaginamos a esos reyes. Y muchas veces las mujeres se imaginan ese príncipe azul en un caballo blanco y todo romántico. Sin embargo, Jesús vino montado en un burrito. Qué cosa tan poco de realeza es montarse en un burrito, en vez de, con su poder, con toda la gloria que él se merecía, porque él la merecía, él vino montado en un burrito. Recordemos que Jesús tenía una naturaleza y tenía dos condiciones. Él nunca dejó de ser rey. Él nunca le quitaron el trono que todavía posee. En Jesús fueron hechas todas las cosas por medio de él y para él. Así que el tiempo que vivió Jesús aquí era por amor a nosotros y porque era el único camino que había para poder redimir a la humanidad. Entonces, la semana pasada vimos cómo el Rey de Reyes llegaba a su tierra en un burrito. Luego, al pasar este momento tan glorioso que mucha gente fue, lo adoró con ramas, con gritos, gritándole Hosana, hay algo que tenemos que comprender, y es que Jesús venía con un propósito que no era el propósito que tenía la gente del pueblo en ese momento. La gente esperaba que Cristo, que el Mesías, iba a liberarlos de la opresión de los romanos. Ellos esperaban un hombre que sea como un líder político, que los apartara de esa, digamos, de esa opresión, de impuestos y de todo lo que ellos sufrían bajo el imperio romano. Sin embargo, Jesús hace una declaración aquí en los versículos que estamos tratando hoy, que está bien distante a lo que todo el pueblo judío esperaba. Jesús dice en el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, Jesús no estaba por decir algo que ellos estaban esperando que él dijese. Recordemos que al principio llegaron, dice la Biblia, que llegaron unos griegos y se preguntaban, ¿dónde está el Mesías? Queremos ver al Mesías. Sin embargo, Jesús les respondió de una manera que ellos no se esperaban que Jesús les respondiera. Ellos querían conocer y saber qué iba a hacer Jesús en esta tierra y en ese momento que él estaba pasando. Ahora, estos griegos que nosotros encontramos aquí se acercaron a Felipe. Felipe era un hombre que era un nombre griego, es decir, un hombre que estaba más relacionado con los gentiles, con el pueblo que estaba fuera del pueblo judío. Y probablemente ellos se acercan a Felipe porque encuentran que en él hay un personaje más cercano a Jesús. Es decir, cuando usted se va a acercar a una persona, usted busca una persona que más se le relacione a él. Si usted quiere hablar con un hermano que trabaja en seguridad, seguramente a usted se le viene a la mente hablar con Emmanuel, se le viene a la mente hablar con Orlando, porque sabe y tiene una relación con ellos. Si usted quiere hablar quizás de deporte, usted se le acerca a un hermano que haga deporte. Felipe era un hombre que tenía una relación étnica con Jesús, porque Felipe, aunque era un discípulo de Jesús y era griego, estaba con Jesús, pero era de Galilea, era como parte del ambiente del Mesías. Y por eso estos griegos, que todavía no sabemos de dónde venían, se acercaban a Felipe para pedirle, queremos ver a Jesús. Y esta curiosidad que tienen con Jesús es porque ellos eran parte de los que habían escuchado de que Jesús había hecho un milagro, que había resucitado a Lázaro de los muertos. Toda esta multitud se le acerca a Jesús porque tienen una gran curiosidad. ¿Y quién es ese del que se dice que resucitó a un hombre después de estar sepultado 4 días?
Hermanos, en este momento estamos viendo cómo se están acercando, cómo se está rompiendo un velo que no lo habíamos visto antes en la vida de Jesús. Y era la reunión de los hombres que no eran parte del pueblo de Israel al pueblo escogido de Dios. Entonces, tenemos una primera escena, versículo 17 al 19. Toda la multitud iba tras Jesús. No solamente la multitud que había visto el milagro de Lázaro, sino también la multitud que había querido conocer al Mesías a causa de lo que ellos habían escuchado. Es decir, en esta multitud que siguen al Mesías, habían hombres que habían visto el milagro, pero habían otros que les habían contado del milagro. Eran personas que no habían visto físicamente lo que Jesús había hecho, pero sí lo había escuchado. Hermano, y permítame hacer un paréntesis en este momento. Si nosotros pensamos y meditamos bien en esto, nosotros pasamos a ser esos hombres que no vimos los milagros de Jesús. Porque ninguno de nosotros en este tiempo, 2000 años después de ver una población cansada, si se puede decir en buena manera, de ver milagro tras milagro, nosotros no pudimos ver ninguno. Nosotros conocemos que esto es un hecho histórico que sucedió y que tenemos un respaldo de más de miles, más de 30,000 copias de todo el Nuevo Testamento que respaldan la idea de que esto es un hecho histórico, de diferentes perspectivas, diferentes autores que afirman que todo lo que pasó aquí es un hecho histórico y verídico. Nosotros, si consideramos este texto, venimos a ser parte de los que no vimos físicamente los milagros de Jesús, pero escuchamos, porque leímos, porque alguien nos predicó de que Jesús era milagroso, que había resucitado entre los muertos y que nos ofrece una salvación tan grande. Entonces, en este punto tenemos unos griegos que se acercan a él y los fariseos responden, como siempre, con un gran desespero. Acérquense al versículo 19. Dicen los fariseos: ven que ustedes no consiguen nada. Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Hermanos, ellos tenían una desesperación porque un hombre, un nazareno, como decía Natanael una vez, de donde no puede salir nada bueno. Usted ve ahora muchas historias de personas que ciertamente usted no espera nada de ellos. ¿Y qué puede salir de tal ciudad, de tal país? Esperamos grandes hombres de grandes potencias. Oh, él es americano. Oh, ese hombre es inglés. Es de la tierra de Italia. Pero ¿qué se puede esperar de personas que vienen de países quizás tercermundistas? Países que no son reconocidos a nivel mundial. Nosotros tenemos esa misma percepción. Y imagínense el desespero que un nazareno, de donde se suponía que no salían profetas, grandes hombres, venía el libertador del mundo. Y los fariseos peleaban entre ellos. Usted sabe que cuando un equipo se viene a pique, es cuando empiezan a pelear entre ellos. Cuando usted ve que una pareja, un matrimonio, empieza a tener discusiones y cada vez más acentuadas y cada vez más público, usted dice, ese matrimonio se viene a pique. Porque cuando los que deberían de ser socios, los que deberían de estar unidos, empiezan a pelear, usted sabe que eso no termina bien. Y los fariseos perdían e iban a perder porque empezaron a pelear entre ellos. Si usted ha hecho algún deporte y usted ve que el equipo contrario empieza a pelear entre ellos, usted sabe que tiene una ventaja. Usted sabe, ellos ya están peleando, ellos ya están, como usamos nosotros nuestra expresión, ellos ya están picados. Ya ellos no van a poder levantar cabeza porque no están concentrados en lo que ellos tienen que hacer, y es batallar, es pelear, es seguir adelante. Versículo 19. Ven que ustedes no consiguen nada. Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Hemos estado persiguiendo al Mesías. Hemos tratado de matarlo. Siempre se nos escapa de las manos. Nunca podemos, hasta el momento que él responde. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando Cristo quería que fuese su tiempo, él mismo entregó su vida, porque nadie le quita la vida a Cristo, sino él mismo la entrega por rescate
por muchos. Ese es el evangelio. No es un evangelio que todo fue accidental. Que vamos a ver próximamente cómo Cristo fue crucificado y todo fue, a Cristo lo crucificaron porque pobrecito. Ese era el plan desde antes de la fundación del mundo, que a Él lo persiguiesen y que Él resucitara un día para la salvación de nosotros. Entonces tenemos a todos los fariseos peleando en contra uno del otro, porque todos, una gran multitud, había seguido al Mesías. Sin embargo, hermanos, esta reacción de los fariseos es propia y es contraria a lo que debería hacer un verdadero creyente. Y aún peor, esto pasa por una línea de pasar del desprecio al odio. O sea, no se trata solamente de que ellos querían aplacar a Jesús. Se convirtió en un asco en contra del Mesías. O sea, usted ve que el cristianismo, el evangelio, no es solamente una negación a aceptar a Cristo. Usted ve y lo ve actualmente que lo contrario al cristianismo se convierte en un odio hacia Jesús. Se convierte en detestar a Jesús. Y la población no ha cambiado mucho desde el tiempo de los fariseos. Ahora nosotros podemos ver cientos de personas que tratan a Jesús como el peor. Vemos burlas grotescas de Jesús en películas, donde lo ponen como un hombre que no valía para nada y que era un revolucionario más. Porque cuando tú no estás con Cristo, cuando tú no estás cerca de Él, tú te conviertes en enemigo de Jesús. Y más adelante vamos a ver las consecuencias que tiene esto. Imagínense que este odio que tenían este día, a unos días solamente de su crucifixión, llevó a ellos a darle muerte, la peor muerte que puede sufrir un ser humano en la historia. Si usted quiere elegir una época de la historia, las muertes de hoy son misericordiosas, a diferencia de la muerte de crucifixión. Si usted compara la crucifixión de Cristo con lo que hacen con los peores asesinos de la actualidad, que les ponen una inyección y ellos se quedan dormidos y ahí fallecen, no se compara con lo que Cristo vivió. Imagínese ser levantado públicamente, humillado, escupido, llevar su propia cruz. Usted sabe qué es llevar su propia cruz, caminar mucha distancia hasta el punto de ser humillado públicamente para morir. Esto es lo que había en el corazón de los fariseos, un odio hacia Jesús. Pero recuerden, ¿cómo se llama este primer punto? Los fariseos siempre pierden. Dice la palabra, todo el mundo se ha ido tras él. Por supuesto, todo el mundo no significa que el mundo entero lo siguió. No era propiamente todo el mundo, era una manera hiperbólica de decir todo el mundo se va con él. Nosotros utilizamos estas mismas expresiones cuando decimos todo el mundo fue a la iglesia el domingo. Y no es que todo el mundo fue, es que mucha gente fue. Y esta misma expresión de desespero tenían los fariseos al decir, miren cómo todo el mundo va tras él. Ahora, el seguir a Jesús no es propiamente seguirlo porque tienen la fe en Jesús y porque quieren ser nacidos de nuevo. Jesús demostró y predicó a lo largo de su evangelio que muchos lo buscaban y no era por amor a Él, no era por tener una fe en Él. Muchos lo buscaban a causa de comida, a causa de intereses personales. Juan capítulo 6, versículo 26 dice, en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque hayan visto las señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Hermanos, mucha gente busca a Cristo, no es por creer y poner la fe en Él, no es por nacer de nuevo. Buscan a Cristo es porque quieren obtener algo de Él. Quieren obtener algún beneficio tanto económico como social, como estatus en la sociedad, pero no quieren realmente amar a Jesús. En el capítulo 2, versículo del 23 al 25, cuando Jesús estaba en Jerusalén, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que Él hacía. Y miren lo que dice Jesús. Pero Jesús no se confiaba
a ellos, porque Él conocía a todos y no tenía necesidad de que alguien le diera testimonio acerca del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, nosotros comprendemos que hay muchos que siguen a Jesús y visiblemente lo siguen, pero Jesús conoce los corazones de cada persona y las intenciones del corazón, porque lo siguen. Así que esta multitud que lo está siguiendo en los versículos del 17 al 19, no necesariamente son todos los creyentes. Muchas personas lo siguen por razones diferentes y al final Dios va a pesar los corazones y Él va a saber por qué hemos seguido al Señor. Todos vamos a hacer un día, nosotros tenemos que rendir cuenta por todo lo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Ahora, otra razón por la cual muchos seguían a Jesús no era porque Él iba a ser el Mesías prometido, que iba a morir y iba a resucitar. Muchos seguían a Jesús porque querían hacerlo rey de Israel. Porque decían, un hombre que haga tantas señales, que haga tantos prodigios, ¿por qué no lo ponemos rey de Israel y salimos del mandato del emperador y de esa manera no estamos más oprimidos? Dice la Biblia en Juan 6:15, intentaban venir y tomarlo por la fuerza y hacerle rey. Hermano, esto lo vemos todavía en la actualidad, como muchos hombres se levantan en contra de gobiernos y usted cree que ese es el salvador de mi país, ese es el salvador del Salvador, valga la redundancia. Bukele es el hombre que va a sacar a El Salvador de la depravación que vive El Salvador. Bueno, y paradójicamente creo que hizo un buen trabajo. Pero la gente, cuando va a elegir un nuevo líder político, yo quiero también un Bukele. Yo quiero que el que venga sea el que vaya a rescatar a mi país. Nosotros los venezolanos decimos, quisiéramos a Bukele que se nos vaya para Venezuela. Porque el ser humano siempre quiere salir de su opresión, pero mirando no a Cristo, sino mirando a un hombre salvador. El latinoamericano le encanta mirar en el hombre un salvador, un señor, un líder, un poderoso, un hombre que tenga autoridad. Y más adelante vamos a ver cómo este texto nos da por la cabeza, no solamente a los que buscan a Cristo y lo aman, sino también a los que predican su palabra, a pastores, a diáconos, a todos los líderes. Porque realmente, hermanos, el centro del evangelio sigue siendo Cristo. No somos nosotros. Nosotros somos servidores. Y no me quiero adelantar, lo vamos a ver más adelante. Entonces ellos no querían tampoco al Mesías por lo que él iba a hacer. Querían el Mesías también para convertirlo en rey y que él sea el rey de los judíos. Entonces vemos cómo habían diferentes razones por las cuales seguían a Jesús y lo querían ver. Pero no necesariamente lo seguían por su deidad, porque era el Hijo de Dios. Muchas razones que había en el corazón de las personas eran meramente superficiales. Ahora, ¿cómo se hace evidente esto? Hermanos, como dice el pastor John MacArthur, esta gente que le gritaba a Jesús en la entrada triunfal, Hosana, salve aquí, Jesús el rey de los judíos, una semana después estaba gritando a voz conjunta, como un coro, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esa misma gente. No estamos hablando de otra población, no, pero es que esto fue en Canadá y en México fue que lo... No, hermano, en el mismo lugar. Esa misma gente que gritaba, oh, nuestro Salvador, y utilizaron ramas para recibirlo, que todavía mucha gente practica esto de las ramas y estas cosas. Esa misma gente estaba diciendo, crucifíquenlo, saquen a Barrabás, a lo peor de lo peor, sáquenlo de ahí. Porque Cristo merece ser crucificado. El hombre más inocente, mejor dicho, el único hombre inocente en pecado que ha pisado esta tierra, fue crucificado por nuestro odio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos distinguir entre un verdadero creyente y un creyente superficial? Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, Jesús mismo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y esto tiene que ver con una hermosa doctrina que
que nosotros la conocemos ahora como la perseverancia de los santos. ¿Cómo podemos saber que un hombre ama a Cristo? Es aquel hombre que permanece en la palabra de Dios. Ellos son verdaderamente los discípulos de Él. Ahora, antes de llegar a este momento, vemos cómo personas estaban dentro de los seguidores de Jesús que eran obviamente hijos del diablo. En Juan del 1 al 8, Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8, vemos que muchos iban detrás de Jesús con mala intención. Nosotros teníamos en una misma cena, lo predicamos hace semanas atrás, teníamos a Lázaro, que Jesús lo amaba, teníamos a Marta, teníamos a María y teníamos a Judas. En el mismo momento, teníamos a un Judas que estaba pendiente del dinero, que quería robar, que quería hacerse rico, que vendió a Cristo por menos de la tercera parte de lo que María ungió los pies de Jesús. En el mismo lugar y en el mismo momento. Vemos en la historia de Jesús muchos seguidores que no estaban amando a Cristo, sino que eran literalmente hijos de perdición. Ahora, eso no distancia mucho con la realidad que vive la iglesia ahora. Hay muchos hermanos y me cuesta, humanamente me cuesta decirlo, pero tenemos un compromiso con la palabra del Señor. Y la palabra del Señor debe permanecer sobre nuestras intenciones, nuestros deseos o nuestros sentimientos. Y es que lamentablemente en la iglesia visible todavía tenemos muchos que son hijos de perdición, hijos del diablo. No quedó solamente en Judas. Aunque nadie nombre a Judas ahora como hijos, nadie le pone ese nombre a Judas, por lo menos en Latinoamérica. Es así. Y gran parte del mundo. Todavía siguen habiendo muchos Judas que no aman a Cristo, que no aman al Señor y que no se han comprometido realmente con Él. Ahora, hermanos, en el punto número 2, vemos este glorioso revoltijo. Había unos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta. Recuérdense que esta fiesta es una fiesta propiamente del pueblo de Israel, el pueblo judío. Esto no es común que vengan unos gentiles que no adoran a Jesús prometido e iban y subieron a adorar al Señor. Déjenme explicárselo de otra manera. Los judíos tenían fiestas que eran propias de ellos. Si echamos el tiempo un poco para atrás, recordemos que el evangelio fue predicado exclusivamente a los judíos. Ellos tenían la ley, los profetas. Entre ellos era el pueblo escogido del Señor y ellos tenían esta exclusividad, si se puede decir de alguna manera. Claro que en la historia tenemos uno que otro gentil convertido, pero ellos eran el pueblo escogido de Dios. Nosotros podemos, cuando comenzamos a estudiar la palabra del Señor y examinamos todo el desarrollo histórico, vemos que los judíos eran el pueblo escogido del Señor. El Señor eligió a Abraham, lo sacó sin él haber hecho nada, y lo escogió, y lo trajo, y le prometió una tierra, y le dio todo. Y así se fue desarrollando toda la historia de la redención hasta Cristo. Pero en este momento, hermano, usted está leyendo el versículo 20. Usted está viendo cómo Jesús empieza a atraer a los que son su pueblo de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Aquí se empieza a romper ese distanciamiento que tenía el pueblo que no era judío con el evangelio de Cristo. Aquí, de una manera, podemos nosotros decir que empezamos a ser integrados a este pueblo judío. Así que usted no necesita ponerse el yihad en la cabeza, creo que se llama. Usted no necesita practicar las costumbres judías. Usted necesita creer en Cristo, porque ya el velo se rompió y nosotros tenemos libre acceso también. Estos, que eran unos griegos, subieron a la fiesta a adorar a Jesús. Ahora, en Mateo 10, versículo 5 del 6, dice: a estos 12 Jesús envió después de instruirlos diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino más bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
usted está viendo que el Evangelio, el mismo Jesús, estaba mandando a que fuese exclusivamente a los de la casa de Israel. Y usted se preguntará, ¿y qué pasó con la mujer samaritana? Si la mujer samaritana no era parte del pueblo judío. Bueno, recordemos que no necesariamente no era parte del pueblo judío. En cierto sentido sí, porque la mujer samaritana era una parte del pueblo judío que se separó años anteriores del pueblo de Israel y se mezcló con otras tribus. O sea, que si lo vemos de otra manera, no tenía una sangre 100% judía, pero sí tenía algún tipo de descendencia judía. Entonces, no cumple el requisito de ser 100% gentil. Y el mandamiento de Jesús era, y en ciudad de samaritanos no entren, sino más bien vayan a las ovejas perdidas de Israel. Jesús estaba mandando a todos sus discípulos a predicar exclusivamente a los israelitas. Pero tenía que cumplirse algo que menciona el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice Juan, al principio, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto era una profecía que tenía que cumplir el Cristo. Él vino y vino por su pueblo, les predicó, les mostró las señales y nadie creyó en él. Muchos no creyeron en él, la mayoría no creyeron en él. Los suyos no le recibieron. Sin embargo, ahora, hermanos, tenemos ciertos movimientos que quieren llevarnos a practicar cosas para poder incluirnos supuestamente en el pueblo judío. A lo mejor usted no ha sido expuesto a estas herejías, pero hay movimientos heréticos que procuran judaizar a la iglesia. Movimientos que tratan de incluirnos de una manera forzosa al pueblo de Israel, haciendo mandamientos que no están vigentes para nosotros, haciéndolos vigentes para que nosotros empecemos a practicar estas cosas. Por ejemplo, tenemos la señal de la circuncisión, que fue una señal dada a Abraham. Y tenemos otras señales que fueron pactos que el Señor hizo en otros tiempos, pero ahora tenemos un pacto mejor. Un pacto en el cual nosotros tenemos la ley escrita en nuestros corazones. Y esa ley da fruto y da vida de que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, haciendo una defensa de esta problemática, de esta herejía, que no se crean que es una herejía nueva, es algo que ha ocurrido desde el principio de la humanidad. Dice el apóstol Pablo, no es como si la palabra de Dios hubiera fallado, porque no todos los que son de Israel son realmente Israel, ni todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. En Isaac te será llamada descendencia. Esto significa que no son hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino todos los que son hijos de la promesa. El apóstol Pablo había esta problemática de querer judaizar a los que eran gentiles, como a estos griegos que venían de afuera, que el apóstol Pablo tuvo que dedicarle una carta a este problema de la judaización, si se puede decir. Gálatas, todo el libro de Gálatas está específicamente escrito para que no traten de convertir en judíos a los gentiles. Dice Gálatas 3, del 7 al 9, sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, no étnicamente. En la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, predijo la buena noticia a Abraham. Todas las naciones serán benditas en ti. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Esto quiere decir que nosotros tenemos la misma posición de cualquier ser humano, igualmente que los judíos. No hay una sangre azul, no hay una sangre limpia, no hay una sangre sucia. Hay solamente un pueblo que el Señor eligió para salvación, que es todo aquel que ponga la fe en Cristo. Más adelante podemos ver cómo Jesús responde y hace una declaración importante, y es que el que no muera al mundo no puede vivir para Cristo. Hermanos,
a primeras de cambio, cuando nos vamos acercando a la respuesta de Jesús, no vemos una respuesta directa. No vemos una respuesta que Jesús le responde a los griegos, sino que más bien le responde: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y miren esta parábola que él utiliza y la saca de la agricultura. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Esto no se entiende. ¿Por qué está respondiendo Jesús de esta manera? Si le estamos preguntando y tenemos otras intenciones, queremos que Jesús nos salve de la opresión de los romanos. Y Él nos dice que ha llegado la hora y básicamente nos está hablando de una muerte. Está diciendo que Él tiene que morir para poder producir frutos. Ahora, probablemente ellos recordaban la profecía de Daniel, que decía lo siguiente. Daniel 7, versículo del 3 a 14. Miraba yo en visiones de noche, y he aquí que venía con las nubes del cielo, como un hijo del hombre, la misma palabra que utiliza Jesús en el Evangelio, que llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y hombres de toda lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Si usted escucha esa profecía, usted dice: entonces de lo que se trata aquí, si Él es el Mesías, es que el Mesías llegó para quedarse. Es que el Mesías llegó para gobernar con dominio, con gloria y con reino. Imagínense que esta era la expectativa de los judíos, pero lo que Jesús estaba haciendo era un reino eterno. Era imposible que Jesús, siendo rey, viviera eternamente en una vida que propiamente nadie iba a poder ver, ni siquiera una generación más de Jesús. Hermanos, muchos de los que estamos aquí, en 50 años probablemente no estemos aquí. Probablemente muramos. Y lo que Jesús está hablando en estos versículos es propiamente de la importancia de tener nuestra mirada puesta en lo que Cristo quiere para nuestra eternidad, no para nuestro presente. Nosotros más adelante vemos que Jesús está hablando de: en verdad les digo que si el grano de trigo no muere. Y esto tiene mucho que ver con que nosotros tenemos que tener una muerte espiritual y nuevo nacimiento para poder nacer en Cristo. Usted no se crea que nuestra vida con Cristo empieza después que morimos. Nuestra vida con Cristo empieza ahora. Empieza desde el día que nosotros nos decidimos por Él. Y Él nos atrajo con su amor. Y nosotros decidimos bautizarnos. Y en ese bautismo decir: Señor, nosotros hemos muerto a nosotros, a nuestro pecado, a nuestra antigua manera de vivir. Ahora nosotros vivimos para ti. De eso se trata el evangelio que nosotros predicamos. Y Jesús está diciendo: el trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Él estaba hablando de su muerte. Él estaba diciendo: si yo muero, toda esta gente que me está buscando, los gentiles, los griegos, van a poder tener vida porque yo les voy a dar un camino a la salvación. Pero si yo no muero, como el grano de trigo, no voy a poder dar fruto. Ahora, hermanos, esto se convierte en una gran desilusión para los que le escuchaban. Jesús estaba proclamando su muerte. Estaba hablando de la necesidad de que tenía que morir. Ahora, la respuesta de Jesús era muy pertinente porque el reino y la unión con Él de los gentiles dependía necesariamente de la resurrección. Hermanos, en el versículo 25 dice: el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. ¿Qué significa esto? Esta es una sociedad totalmente helenista, que ama las cosas del mundo, que ama los beneficios que pueden tener en la carne. Esta es una sociedad que nosotros vivimos deseando cosas. Cada día, si usted tiene una cuenta de Amazon,
y tiene una tarjeta de crédito afiliada a ella, y lo voy a decir así me cause consecuencia, y usted es mujer, probablemente usted lo utilice muy seguido y esa tarjeta empieza a subir porque se multiplican los deseos, quiero y quiero y quiero. Y puede ser que tenga un carrito full de cosas. No solamente las mujeres, también los varones tenemos esa tendencia. El punto es que vivimos en una vida tan consumista que nos absorbe lo que tenemos y lo que no tenemos. Lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer por un beneficio temporal y terrenal. Estamos pensando en qué voy a hacer más tarde, qué voy a hacer mañana, qué voy a comer, con quién me voy a casar, con quién me voy a... Y estamos pensando en puras cosas que son meramente terrenales y de este mundo. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Y qué voy a hacer? Y estas preguntas están bien. Para un cristiano está bien que se las haga. Sin embargo, no podemos aferrarnos a nada. Lo que Jesús está diciéndote es que si tú amas esta vida, si tú te aferras, no me quiero morir, quiero vivir 100 años, no, tú no estás amando a Cristo. Porque lo más importante es lo que está por venir. Tú puedes trabajar, hacer riquezas, reunir dinero en el banco, hacer inversiones, pero la única riqueza que va a permanecer para siempre son todos los tesoros que tú hagas en el cielo. Hermanos, el Evangelio primera de Juan dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú estás aferrado a las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en ti. Hemos visto en ocasiones personas que usted creía que eran unos cristianos cabales, unos cristianos que no iban a caer nunca. Y les pasa un evento, una situación de la cual todos estamos expuestos. Una muerte de un ser querido, una pérdida de algo económico. Y como le conocemos, mayormente se descarrían, se van de la iglesia. ¿Y qué pasó con esa persona? ¿Cómo así que esa persona tuvo este problema, esta situación y se va para el mundo? Hermanos, esta persona amaba más al mundo y a sus posesiones que a Cristo. Dice la Biblia, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto no solamente en cuanto a cosas, esto también se relaciona en cuanto a personas. Y esto suena un poco más fuerte, pero es bíblico. Mateo 10, versículo 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que me ama y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hermano, usted sabe el amor que tienen los padres por los hijos. Usted sabe, usted no se imagina los que no tienen hijos por ahora, lo que significa esa unión emocional que crean en los hijos. Eso es algo que es inexplicable. Por eso cuando uno está más grande, que el hijo le empieza a contestar mal a uno, que le empieza a hablar mal a uno dice, y tú no sabes lo que nosotros pasamos contigo, hijo, que daríamos la vida por ti, porque es un amor incondicional. Y esa relación es la misma relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Con Jesús es nuestro Padre, Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero Él nos está diciendo algo importante. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y es fuerte, hermanos, pero muchas veces el Evangelio causa divisiones inclusive en la familia, causa desacuerdos. Muchos hermanos aquí me han comentado desde que yo me convertí, que vengo de otra religión. Eso ha sido una guerra tan poderosa con mi familia. No me habla parte de mi familia, no me quiere. Pero déjeme decirle, hermano, esta ilustración que es muy importante. Una hermana llegaba a visitar a su hija y siempre que la iba a visitar le hablaba del Señor. Ella llegaba y predicaba el Evangelio en la casa. Siempre que ella, Dios es bueno, Dios es fiel, busca de Cristo. Y la hija le dijo, mami, no quiero que entres más en mi casa. Le dijo, no quiero que hables más de Cristo en mi casa. Porque esta es mi casa y mi casa se respeta. Ya tú tienes tu casa, yo tengo la mía, yo soy una adulta, estoy casada. Yo no quiero que hables más del Evangelio en mi casa.
La madre le respondió: si mi Cristo no puede entrar a tu casa, yo tampoco voy a entrar. Porque donde mi Cristo no es aceptado, yo tampoco soy aceptado. Porque yo no puedo separarme de Cristo. Yo amo más a Cristo que a ti. Y esta es una historia bien dura. La contaba el pastor John MacArthur. Y él decía: es importante que nosotros tengamos la conciencia de lo que es amar a Cristo sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. No sobre algunas cosas, sobre todas las cosas. Versículo 38 del Mateo 37 que acabamos de leer, el contexto. Y el que no toma su cruz y sigue tras mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida a causa de mí, la hallará. Este es el Evangelio. Punto número 4, las grandes promesas del Señor. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. La primera parte del versículo nos habla de una promesa que el Señor hace a los que le sirven. Como leía el pastor John al iniciar este servicio, Salmo 116. ¿Y qué daremos nosotros al Señor si Él nos ha dado ya todas las cosas, todas las bendiciones? Así que todo lo que nosotros podamos servirle a Él es parte del agradecimiento que tenemos por todo el milagro que Él ha hecho en nosotros y por todas las bendiciones que Él ha hecho. Pero Él dice: si alguien me sirve, que me siga. Y Él promete: donde yo esté, allí también estará mi servidor. Él está prometiendo, en la primera parte, estar contigo. Y en esta promesa, nosotros en un argot popular decimos: pero ¿cómo así? Porque Dios es el mismo que paga y se da el vuelto. Porque nosotros le servimos a Él, colaboramos con Él. Tenemos el privilegio de servir en su obra, que Él no necesita que nosotros le sirvamos. Él no necesita que nosotros inclusive predicáramos su evangelio. Pero Él nos da ese privilegio porque esas obras Él las ha producido en nosotros. La Biblia dice en Efesios 2:10: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, no por nada que nosotros hagamos, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esta es la clave de la última parte de este versículo: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Todo lo que nosotros hacemos en Cristo, todas las obras que hagamos, son obras que Él ha predestinado para que nosotros hagamos. Lo que hace el hermano Elí en el sonido es una obra que Cristo predestinó para que Él sirviera en el sonido. La hermana Brisa, que canta aquí con nosotros y dio una clase en estos días en grupo de damas, eso es una obra buena. Las hermanas que cantan casi todos los domingos, esas son obras que el Señor predestina. Eso no es algo de que jactarnos, es un privilegio que el Señor nos ha dado de servirle a Él. Eso es un privilegio hermoso porque es eterno. Ahora, hermanos, déjenme concluir con 3 aplicaciones. Primero, que ese privilegio es parte de la gracia de Dios para nosotros. Hay una forma de pensar muy común, y es que nosotros decimos: ¿cuánto gana el Señor con nosotros en la iglesia? Oh, porque yo soy, porque yo puedo, porque yo tengo. Déjeme decirle, hermano, que el Señor no necesita nada de nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros cuando el Señor estaba haciendo los cielos y la tierra? ¿Qué éramos nosotros? ¿Y qué seremos nosotros si no estamos con Cristo? Si no lo honramos a Él en 50 años cuando ya la mayoría de nosotros ya no esté en esta vida. Hay hermanos que lamentablemente sirven en la iglesia con cierto desprecio, con cierto desdén. Yo he escuchado, hermano, créame que tengo más de 20 años sirviendo al Señor desde muy joven, y he escuchado personas decir: yo, si es posible, si me presionan mucho, yo hago esto de gratis, esto es voluntario.
A mí no me pagan por eso. A mí no me regañen por eso. Hermano, usted trabaja toda la semana por dinero. Y los días domingos y entre semana usted le sirve al Creador del universo. Es un privilegio que usted tiene servirle al Señor. Hágalo mejor que como lo hace en el mundo. Porque aunque usted probablemente no vea la paga de este lado de la eternidad, Él está haciendo un tesoro para usted en el cielo. Y ahí sí vale la pena ser ambicioso. Decía el pastor Paul Washer que allá sí vale la pena invertir. Porque allá sí tenemos una recompensa. Y la ambición en Cristo, en las cosas de Cristo, en predicar, sí es buena. Es en el único área que se puede decir que es buena. También, hermano, es necesario que desistamos nosotros a nuestro amor por este mundo. Somos tentados diariamente por los deseos de fortuna, fama, amistades, relaciones. Hacemos política, hacemos todo lo que es de este mundo. Pero tenemos que honrar primeramente al Señor. Porque Él prometió, la última parte del versículo 26, si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Hermano, ¿usted se imagina la honra del Señor en el cielo cuando todos nosotros estemos con Él? Qué hermoso es recibir la honra del Señor. Una honra inmerecida, porque Él nos puso todo esto para que nosotros andemos en ella. Y por último, y esto tiene una acentuación en cuanto a los que predican el Evangelio visiblemente. Déjenme decirle, hermanos, pastores y hermanos predicadores, nosotros no somos los reyes, nosotros no somos la figura, nosotros somos el burrito, que muchas veces se confunde con los aplausos y creen que están aplaudiendo al burrito. El burrito que llevaba a Cristo encima, en el versículo 12, él pudo haber creído, hablemos filosóficamente un poco, que esas ramas, que esa bienvenida era para el burrito. Imagínense ese burrito feliz. Pero el burrito no era nadie. El burrito no era nada. El burrito tenía a Cristo encima. Así que si usted predica el Evangelio, cuando usted lo predique, acuérdese que no se trata de usted. Se trata del que llevamos encima. Se trata de su palabra. Se trata del Cristo que nos salvó. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos has permitido elevarte, Señor, lo más alto que podemos verte en tu trono celestial. Gracias, Señor, porque nosotros, aunque no somos nada, no merecemos nada, nos humillamos ante ti porque sabemos que tú eres el creador de todas las cosas. Tú nos creaste, Señor, y tú haces del barro de las vasijas, vasos de honra y vasos de deshonra. Señor, te pedimos que tú nos permitas ser esos vasos de honra, que podamos caminar en esas obras hermosas que tú nos permites hacer, que nos permitas seguirte sirviendo, Señor, con amor, en cualquier área que sirvamos en esta iglesia o en otra iglesia. Permítenos, Señor, seguirte sirviendo, porque te amamos, Señor, y no queremos ser esos vasos de deshonra que no te aman. Señor, nuestra vida depende completamente de ti. Queremos depender, Señor, emocionalmente, físicamente de ti, Señor. Sabemos que en cualquier momento puede ser nuestro último día de vida. Y por eso, Señor, queremos vivir cada minuto honrándote a ti. Señor, vale la pena desgastarnos para ti. Hacernos viejos, hacernos adultos, morir sirviendo al único Rey soberano que se merece toda la gloria y toda la honra. Padre Santo, te pedimos que nos llenes de humildad, que nos llenes de paciencia para que nosotros podamos aprender más de tu palabra, honrarte, amarte, a pesar de cualquier situación que pase en nuestras vidas. Que tú seas el centro de nuestra vida y que nosotros podamos amarte y siempre, Señor, ponerte en primer lugar. Te amamos, Señor, y te pido, Señor, por cada una de las personas que están en este lugar, Señor, que tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad, Señor. Por esa verdad que tú moriste, que es la vida después de la muerte en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén.